Hola, vamos a empezar con óptica geométrica. Es lo más fácil, empezamos con lo más fácil. Ya vamos avanzando. A ver, en este tema básicamente vas a hablar de espejos y lentes. Vamos a ver solamente lo que tienes aquí. Luego tengo una aplicación muy sencilla. Vamos a verlo, mover cosas y ver cómo se afectan las imágenes y todo esto. Cosas importantes antes de empezar. Esto, si ese es un espejo circular, bueno, curvado. Si nosotros imaginamos, perdón, si nosotros imaginamos que eso fuera un círculo, bueno, círculo más o menos, el centro de ese círculo sería aquí. Aquí tiene ese ratio, ¿no? Para todos los lados. Por eso se llama el centro de la letra C. Bueno, esto. Otras cosas. El foco es donde las líneas paralelas al eje focal. Este es el eje focal. Este es el eje focal. En lentes, este es el eje focal. Y aquí, este es el eje focal. Esto es un espejo normal. Vamos a verlo, pero primero vemos las cosas elementales. Las líneas paralelas al eje focal, esto es paralelo a esto, pasan todas por un punto que se llama F, que es el foco. Bien, esa línea es paralela, ha pasado por el foco. Esa línea es paralela, ha pasado por el foco. A veces no las líneas que nosotros vemos son las que pasan por el foco. Por ejemplo, aquí las líneas son imaginarias, en discontinuo. Pero igualmente, ¿ves este? Que es paralelo al eje. Esto llega aquí y rebota. Pero desde la línea que se ha rebotado, la elongación, estos líneas discontinuos pasan por el foco. Entonces siempre pasa por el foco las líneas paralelas al eje focal. El centro hemos visto cómo es. Este aquí, ese es el centro, como si fuera una esfera. Ese es el centro. Aquí y aquí no hay centro porque estos no son esferas. Aquí tampoco. Más cosas. El punto, a ver, cualquier objeto, vamos a tomar este por ejemplo. De él sacas 3 rectas o 3 líneas o 3 haces. La palabra es haces. Uno paralelo al eje focal. Bien. Otro que pasa por el foco. Si te das cuenta, si tú vas paralelo al eje focal, rebotas, pasas por el foco. Si lo haces al revés, pues al revés. Si pasas por el foco, rebotas y luego pasas paralelo al eje focal. Bien. Hemos dicho que vamos a sacar 3 líneas. La primera es esta, paralela al eje focal. Choca en este caso. Pero vamos a ver todos los casos. En este caso, que es espejo esférico y el objeto está a la izquierda. Vale. El objeto está a la izquierda, muy bien. Pues nada, hacemos las 3 líneas. Las tres líneas se hacen para espejos, lentes o lo que sea. Estamos en este caso. 1. Paralelo al eje focal, choca, pasa por el foco y ya está. El segundo. Pasa por el foco, choca y es paralelo al eje focal. El tercero pasa por el centro. Del centro de la circunferencia, hemos dicho, ¿no? Pues ese es el tercero. El tercero, como pasa por el centro, el radio de la circunferencia siempre es perpendicular a la circunferencia, ¿no? Entonces tú lo ves pasando por el centro y choca y vuelve. La línea que pasa por el centro tiene las flechas en sentidos contrarios. La misma línea, el resto no. El punto en el que las tres líneas
pasan después de chocar, importante, no antes de chocar, después de chocar con el espejo, el punto en el que pasan después de chocar es donde voy a tener la imagen. En este caso tengo esa imagen. Muy bien. Yo aquí he partido del punto rojo, que es arriba. Se van a chocar, a juntar en el punto rojo, que es arriba, aquí. Y luego trazo hasta el eje focal, que es esto. Entonces yo empiezo aquí y hago esto. Lo cual, ¿cómo sería? Invertido y menor de su tamaño. Mira, esto es largo, eso se ha reducido. Bien, esto lo hemos visto. Aquí ahora sabemos ya las cosas básicas. Vamos a ver esto, que no es nada. Eso es un espejo plano, como los espejos que tenemos en casa, o como abrir la cámara del móvil. Como ves, las imágenes, o sea, como el vidrio no deja pasar la luz, las lentes dejan pasar la luz, aquí el vidrio, ¿no? El espejo, digo, no deja pasar la luz. En ningún caso la luz se atraviesa. En este caso ves discontinuas, en este caso ves discontinuas. Y aquí, como no hay curvatura, pues todas las líneas que salen rebotan, porque no hay curvatura. Entonces, todas las que salen rebotan y vuelven. Muy bien, aquí tenemos la imagen, que es aquí, dice en versión lateral. Todo esto que está en naranja, que es lo que es, creo que es lo más importante, pero bueno, tú léelo todo igualmente. Bueno, en versión lateral. ¿Eso qué quiere decir? Que las imágenes, los imágenes no se superponen. Eso, sí, pruébalo tú si quieres. Si pones ambas manos mirando hacia arriba o mirando hacia abajo y las pones encima de la otra, los pulgares se quedan como fuera, como que no. Pues esto. Eso se llama quiralidad. No sé si lo habéis visto. Aquí no lo he visto, entonces nada. Vale, aquí no hay nada difícil. Vamos a ver esas fórmulas y también vamos a ver esto. Una cosa que estoy solamente revisando una cosa para decirte esto exactamente porque es el menos. Si no lo encuentro, te lo dejamos así, tal cual, la fórmula y está. Vale, ahí está. Vemos esto y luego vemos las fórmulas, porque las fórmulas, bueno, vemos esto y luego vemos las fórmulas. Aquí tienes el mismo objeto en el mismo sitio, pero esto invertido. O sea, es como mirar un espejo desde atrás. Desde atrás el espejo no te hace ver, no te hace ver nada. De hecho, ves esa parte, esto como si fuera el vidrio del espejo y esto como si fuera la lámina de aluminio que te hace reflejar la foto. Aquí sí, porque la lámina de aluminio te hace reflejar a un sitio que las líneas que se cruzan existen. Aquí no. Aquí ese primero que es paralelo al eje focal llega, choca y se va. Como se va, no se va a cruzar con nada porque eso se va a la nada. Entonces tenemos que hacer las prolongaciones. Y como hemos dicho que es paralelo al eje focal, pues su elongación va a pasar por el foco. Exactamente como este caso. El otro que en este caso fue este, que pasaba por el centro, aquí donde está el centro de esa circunferencia. Este, ¿no? Muy bien. Y aquí hemos dicho, el que pasaba por el centro de circunferencia rebotaba y volvía, ¿no? Pues aquí exactamente lo mismo. Es este pequeño que aquí rebota y vuelve.
vamos a hacer la elongación igualmente y pasa por el centro. Y nos queda el último. El último es el que vamos a trazarlo, como en este caso, de la cabeza del objeto hasta el foco, pues eso mismo. El foco es aquí. Entonces vamos a trazar este desde aquí hasta aquí y choca y se rebota. Y su elongación va hacia el foco. Si te das cuenta también, este va al foco. Hemos visto todo lo que va al foco choca. O sea, del foco, antes o después, tienes que ser paralelo al eje focal. Pues esto no era paralelo al eje focal. Después de chocar, va a hacerlo. Pues ya está. Y su elongación es esta. Vamos a ver dónde va a ser el objeto. Aquí no nos van a cruzar los 3 puntos ni locos. Porque si ves los puntos, los máximos que se cruzan son 2. Y es este y esto. El tercero que pasa por el eje focal no. Entonces, si no se cruzan los 3, se cruzan 2, pues son los únicos 2. Y casi siempre cuando solamente se cruzan 2, es que el cuerpo no lo vamos a ver. De hecho, aquí dice imagen virtual, no lo vas a ver. Eso todo lo que está en texto no lo estoy haciendo mucho énfasis porque lo puedes leer, pero yo estoy intentando explicarte todo para que cuando lo leas una vez ya está, lo sabes. Bueno, estas cosas son teoría importantes, tienes que saberlas. Que en este caso está a la izquierda y el espejo cóncavo quiere decir que está mirando hacia el objeto. Y la imagen real, porque aquí nosotros la vemos más pequeña, esto es más pequeño que esto. Ahora vamos esto con las fórmulas, pero vamos, esa altura es la Y, esa altura es Y'. Esa altura sería positiva porque está hacia arriba. Ese punto que está aquí se llama el vértice. Eso está encima del vértice positivo, eso está abajo del vértice negativo. Todo este eje está a la izquierda del vértice, entonces sería negativo. Todo esto está a la derecha del vértice, entonces sería positivo. Y lo mismo. Bien. ¿Qué más? Bueno, aquí hemos dicho que es imagen virtual más pequeña. Esto es más pequeño que esto. Y derecha. Derecha, que quiere decir que está a la derecha del espejo. Esto está a la derecha. Eso a la izquierda. Bueno, F es el centro focal. Aquí en este caso sería número negativo porque está a la izquierda. En este caso sería número positivo porque está a la derecha. Este número. Ahora vamos a verlo con la aplicación. Bueno, de hecho lo vemos ya. Esto no es. Aquí. Bueno, voy a borrar esto porque esto no es. Va a ser un espejo. Si ves el centro focal negativo, porque el espejo es, bueno, cóncavo creo, cóncavo convexo, no sé, yo los nombres no los uso. Estoy mirando. Bueno, lo vemos y está, así me lo aprenderé también. El cóncavo es el que te da imagen real, el que te da hacia abajo. Y el convexo es el que te da imagen virtual. Pues ya está, ahora sabemos los nombres. Eso es negativo. Mira la forma del espejo. Si yo pongo un objeto, me va a salir hacia abajo y más pequeño. Ese es el objeto real. Hacia abajo y más pequeño. Entonces, ese espejo que era, o sea, no estaba hacia abajo y más pequeño. Era el signo negativo. Entonces, nosotros aquí volvemos. Entonces, en el cóncavo
F sería negativo, ¿no? Pues tiene sentido, porque hemos dicho que está a la izquierda. Eso está negativo. ¿Ves que todo encaja, todo tiene sentido? Y si vemos el otro caso, es borrar esto. Ponemos el espejo. Aquí es el mismo espejo, pero aquí quitamos el signo menos. Lo ponemos más. Mira, tenemos el otro caso. Y ahora si pongo un objeto, ves que aparece, o sea, como los puntos estos discontinuos que hemos visto y es más pequeño. Y además, ves, el F es positiva. O sea, cambia de signo. Bueno, seguimos con lo nuestro. Ahora sabemos si esa F puede ser positiva o negativa. Hemos visto que esa F que está a la derecha entonces sería número positivo. Bien. La división, ahora vamos a ver qué es la S. A ver, S es como la distancia a la que está el cuerpo desde el foco. Aquí. Desde aquí. Desde el vértice, perdona. Ese es el foco, ¿no? Desde el vértice. Desde aquí hasta aquí. Una cosa, todas las dimensiones tienen que ir en un mismo sistema. Preferiblemente el sistema internacional en metros. Desde aquí hasta aquí. En ese caso sería negativa. Y aquí lo mismo. Negativa. Todos a la izquierda. Esa es la S. S normal tal cual es donde está el cuerpo original, el objeto. S' es donde está la imagen. Entonces, esta S es esta, desde aquí hasta aquí. Y esta S es desde aquí hasta aquí. Aquí el mismo caso. Esto se cumple siempre, son normas. M aquí no pone que es, pero aquí pone que es el aumento. Y es esa fórmula, aprendes las fórmulas y ya está. Pero tienes que saber qué cosas meter en las fórmulas. Por ejemplo, aquí M va a ser menor que 1. ¿Por qué? Porque la longitud de la imagen está, yo qué sé, medio metro. Y este cuerpo es 1 metro. 1 medio partido por 1 es 0,5. Entonces, esto, en este caso, siempre va a ser menor que 1. Vamos a ver las lentes. Las lentes tienen exactamente lo mismo, pero tienen una cosa especial que tienen dos focos. ¿Por qué? Porque dejan pasar la luz. La luz puede atravesar, aquí no puede atravesar. Vamos a hacer lo mismo. Una línea paralela a la G, pues pasa por el foco y lo que hemos dicho antes. Paralelo a la G pasa por el foco, va a ser paralelo a la G siempre. Pues paralelo a la G, aquí puede atravesar, va a pasar por el foco 2, porque en este caso no puede, o sea, la luz tiene que ir en esa dirección. ¿En qué foco va a pasar? Pues por este. Y ya está, y lo vamos. Otra cosa es que es parecida al centro, pero ahora no tenemos centro, porque la luz puede atravesar. Entonces vamos a ver ese punto que es el vértice. El vértice, bueno, la luz pasa por el vértice en ambos casos. En esta convergente y esta divergente. Una cosa, no sé cómo vas a aprender el nombre de cada una, pero búscate la vida porque es como cóncavo y convexo aquí. Cada uno lo llama de una forma, pero aprende lo que el profesor pone, o sea, de esa forma. Esa es cóncava, convexa, esa es convergente, esa es divergente. Bueno, los que pasan por el vértice, en ambos casos, no tienen modificaciones. Pasa como si nada. En este caso, pasa como si nada. Porque pasan por el vértice. Bien. Ahora, lo más importante. Convergente. Quiere decir que converge la luz. El tercer haz, como hemos visto antes, pasa por el foco. Pasa por el foco, entonces, ¿qué lo va a pasar? Va a ser paralelo al eje focal. Hasta ahora
esas dos líneas se han juntado aquí, entonces ya podemos jurar que estaría aquí la imagen. Pues esto ha pasado por el foco, llegó a la lente, ahora va a pasar paralelo a la G. Pues se han juntado aquí, pues ya ves que el cuerpo pues un poco mayor y invertido, y en el otro lado. Aquí es exactamente como ese caso, un poco más difícil, pero bueno. Hemos dicho los que pasan por el vértice, nada, pues nada. Los que pasan hacia el foco se van a... O sea, es hacia foco paralelo a la G. Este iba al foco, pero en la divergente, que es la que hace divergir la luz, pues la luz, como se va a divergir, se va a ir hacia lejos, no va a juntar hacia el foco, sino se va a ir alejando del foco. Pues ese haz aquí choca y vuelve en sentido paralelo a la G. ¿Por qué? Porque iba al foco. Bien. Ese que es paralelo a la G se divirge. Entonces se va hacia lejos, pero su elongación iba al foco este. Si ves este movimiento. Ese es el caso más difícil, pero hay que verlo porque está aquí. Y el caso más fácil es esto. Que pasa por el vértice, entonces no le pasa nada, absolutamente nada. Aquí, si te das cuenta, nos han pasado dos cosas. Si hay dos cosas que están chocando y volviendo, aquí también, chocando y divergente en este caso, chocando y volviendo. Tenemos dos haces solamente que se unen, y se unen aquí. Es el mismo caso que nos ha pasado. Quiero decir, cuando tienes cosas chocando y cambiando de dirección y estás haciendo elongaciones, solamente dos rayas se van a unir. En ese caso, estas dos. Y en ese caso, estas dos. Esta que se fue aquí y aquí ya no se une nada. Bien. Eso es básicamente lo que he dicho. Paralelos, no sé qué. Los focos. Eso también lo podemos ver con la aplicación, pero es un poco más difícil. Bueno, apréndete solamente lo que está en los apuntes y ya está. Porque aquí hay cosas raras. Por ejemplo, casos que no hemos visto en tus apuntes. Por ejemplo, cuando el cuerpo se aproxima muchísimo. Ves que estas líneas son casi paralelas. Esto porque ha pasado del centro focal. Por ejemplo, si el centro focal está aquí, yo paso... ¿Ves eso? Perdón. ¿Ves esas cosas raras que pasan? Pues esto no lo hemos visto. Pero lo vamos a ver a continuación aquí. Que las luces se van paralelas. Pero vamos a ver solamente aquí. No vamos a ver cosas difíciles, más cosas. No vamos a meter más cosas. Ecuaciones rápidas para las lentes. Esta, que es exactamente como la de los espejos, pero con diferencia. Aquí pone F', que es el segundo foco. Aquí solamente es F. Además, esa es aquí era una S', y aquí S' es este. Y el más y el menos se intercambian. Aquí es más, aquí es menos. Esas son fórmulas que tenéis que aprender así está. Todos sabes que es el foco primario, el foco entre comillas secundario. Y sabes que es la altura del objeto real, esa es la altura del objeto imagen. Esa es las distancias. Aquí la única cosa nueva que aquí no tenemos es la potencia. Es 1 partido por F'. Y además esto depende de cómo te ponen el ejemplo. Entonces, si mira, por ejemplo, aquí F' está a la derecha y aquí F' está a la izquierda. Según te pone el ejercicio, tienes que sustituir solamente
este lado es positivo, este lado es negativo, este lado hacia arriba es positivo, este lado hacia abajo es negativo. Y ya está. Aquí vamos a ir un poco más rápido porque no hay ecuaciones básicamente y muchas cosas se repiten. Cámara oscura. Cámara oscura no tiene ningún elemento, no tiene lentes ni nada. Es una caja con un agujero y en ese se basan las cámaras básicamente. Esos textos lo puedes leer perfectamente. Vamos a ver esas 4 cosas contándote lo que hay y sobre algo importante, así que lo puedes ver y si ves que quieres aprender algo más, pues memoriza más cosas. Básicamente la lupa es una lente, si te das cuenta es como esta, pero como hemos visto hace un rato, cuando llevas esto hasta aquí ya pasan cosas. Apréndete solamente que es exactamente como esto, pero este objeto está más cercano, por lo cual la imagen no aparece aquí, sino que aparece después del cuerpo original y más grande, que es esto, y la lupa es convergente. Si quieres verlo así, más visual, es esto. Pero no. Mira, es esto, esa situación. Es esa situación. Invertido en el otro lado. Vamos a acercar el objeto mucho más. Aquí tenemos una lupa. Es simplemente esto. ¿Ves la imagen cómo está? Y aquí estamos, vamos a verlo ahora. Entre esto y la lupa llega un momento. Espera, sí. Si llegó bien, vale. Estos casi son paralelos. Eso es importante para el telescopio. Ahora lo vamos a ver. ¿Ves esas líneas paralelas? Es la misma la misma lente. Esta es la misma que esta, es la misma que esta. ¿Ves las líneas paralelas? Es esto, básicamente. Líneas paralelas. Ahora vamos a ver líneas paralelas. Vale. Telescopio. En este caso, tienes que aprender que hay dos lentes, por lo cual, si cada lente tiene 2 focos, vas a tener 4 focos. 1, 2, 3, 4. Aquí no creo que tienes que aprender, como hemos hecho antes, las líneas, porque es muy difícil. Pero tienes que saber cómo funcionan. O sea, el texto aquí es importante. Microscopio, ¿qué hace? Te hace ver las cosas más grandes. El microscopio, el objeto lo vierte. Muy bien. El anteojo de Galileo también invierte. El telescopio de los astronautas también invierte. Todos invierten las imágenes. Bien, esto te la hacen más grandes. Aquí, como estás viendo, yo que sé, la luna, por ejemplo, la luz cuando viene desde muy lejos viene en paralela. Las luces que vienen desde muy lejos son paralelas. Eso es paralelo, eso es paralelo. Eso está aquí, lo he venido dando dato. No sé dónde lo he leído, pero está por aquí. Mira, llegan paralelas. Básicamente, te estoy contando lo que está el texto diciendo. Vale, vamos a concentrarnos en esto. Aquí tienes un objeto, porque el microscopio estás mirando una bacteria o lo que sea, o sea, una cosa, no luz que viene desde muy lejos. Pues es más grande, por eso es microscopio, para ver más grande las cosas micras. Y está invertida. Intenta aprender el texto porque es muy importante. Estoy mirando cosas, o sea, lo importante que te puedo decir, cosas que te pueden preguntar. Aquí son 2 tipos, el mismo, o sea, 2 convergentes. Aquí 2 convergentes, aquí una convergente y una divergente. Aquí la primera a la que llega la luz es el objeto y la otra es ocular. Nosotros vemos el observador desde la ocular en los 3 casos. Observador, ocular, observador, ocular. Bien.
donde se forman las imágenes. Aquí, o sea, a la izquierda del ocular, antes del foco. Esa es la imagen pequeña. La imagen grande entre ambos focos. Aquí no ponen los focos, pero bueno, esa distancia está más cercana a esta que esta. Aquí se forma a la derecha, muy importante. La distancia entre las lentes, la ocular y el objeto, esa distancia es esta. O sea, si esa es la distancia, quiere decir que el foco está por aquí, más o menos. La distancia del objeto más la del foco, del ocular, digo. Y está, aquí no hay nada más.